Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder saludarles a la distancia y aprovechar el privilegio que nos otorga nuestro Señor para continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título Así como fue en los días de Noé, en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que Jehová les recrimina a los ministros del Evangelio de la casa de Israel. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículos 1 al 2, que dicen así: Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 1. Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Eso significa que este mandamiento, esta enseñanza, va orientada específicamente a los sacerdotes, ministros o pastores de la casa de Israel. Luego el versículo 2 agrega: ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y la razón por la cual Jehová les recrimina a los ministros del Evangelio de la casa de Israel y derrama sobre ellos sus maldiciones aparece en la parte final del versículo 2, donde dice: porque no os habéis decidido de corazón. En otras palabras, estos individuos que están en el ministerio como sacerdotes, ministros o pastores, no están en el ministerio por vocación, sino que están con cualquier otra motivación, porque el texto dice claramente: no os habéis decidido a estar en el ministerio de corazón. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 2, donde queremos ver cuál es una de las cosas que dice Jehová que hará con los ministros de Israel que no están en el ministerio por vocación. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 3, que dice así: He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: He aquí, yo, refiriéndose a yo, Jehová de los ejércitos, os echaré al rostro el estiércol. Es decir, que una de las cosas que dice Jehová que hará con los ministros de Israel que no están en el ministerio por vocación, que no están desarrollando su ministerio de corazón, es que les va a llenar el rostro con estiércol. Es decir, les va a embarrar la cara con estiércol.
dice la palabra de Jehová. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es una de las más solemnes responsabilidades que conlleva ser un verdadero mensajero de Jehová. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 7, que dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Notemos la parte del texto que dice lo siguiente: porque los labios del sacerdote y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, podemos concluir que una de las más solemnes responsabilidades que conlleva ser un verdadero mensajero de Jehová es que debemos de enseñar con fidelidad la totalidad de la ley moral de Jehová, juntamente con la totalidad de la ley de la salud o de la ley de la reforma pro salud. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4. Donde queremos ver qué es lo que han hecho la gran mayoría de los dirigentes y de los pastores de la casa de Israel. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 8, que dice así: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: mas vosotros, refiriéndose a los sacerdotes, a los ministros y pastores, os habéis apartado del camino. Mas vosotros os habéis corrompido. Y obviamente, al apartarse del camino y no proclamar la totalidad de la ley de Dios, al no proclamar la totalidad de la verdad presente, la totalidad del mensaje de los 3 ángeles, la totalidad de la reforma pro salud, porque nos hemos avergonzado del mensaje distintivo que nos ha dado Jehová, entonces el texto dice que vosotros habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Así que lo que han hecho la gran mayoría de los dirigentes y de los pastores de la casa de Israel es apartarse del camino trazado por Jehová, avergonzándonos del mensaje distintivo que nos ha dado para proclamar. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver cuál es una de las evidencias del desagrado de Jehová para con los ministros desconectados. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 9, que dice así: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: por tanto, yo, refiriéndose a yo, Jehová de los ejércitos,
también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Eso significa que una de las evidencias del desagrado de Jehová para con los ministros desconectados es que les quita su autoridad espiritual, les retira su autoridad moral, de manera que los integrantes del pueblo, los miembros de la iglesia, los miren como hombres viles e impíos y los dejen de tener en alta estima. Por eso el texto dice que los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cómo queda registrado en el cielo los injustos ataques de los ministros desconectados en contra de sus hermanos en la fe que predican la verdad presente. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 10, que dice así: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Vamos a mirar en primer lugar lo que dice la parte inicial del texto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Es decir, todos los que hemos creído la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, la reforma pro salud, somos hijos del mismo Padre Celestial y todos somos criaturas del mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, todos somos hermanos por creación y también somos hermanos por redención. Sin embargo, a pesar de que somos hermanos por creación y por redención, creyendo el mismo mensaje, estos ministros desconectados que atacan injustamente a sus hermanos que predican la totalidad de la verdad presente, están siendo registrados en el cielo con el pecado de deslealtad, porque el texto dice: ¿por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Es decir, cada uno de esos ataques, cada una de esas persecuciones de los ministros desconectados hacia sus hermanos que predican la verdad presente es un pecado de deslealtad. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver cuál es uno de los pecados que se han popularizado dentro de la casa de Israel porque los pastores no están clamando a voz en cuello. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 11, que dice así: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: en Jerusalén se ha cometido abominación. Luego el texto enseña cuál es la abominación
que se practica en la casa de Israel, porque dice allí: Judá ha profanado el santuario de Jehová, se casó con hija de Dios extraño. Esto significa que Judá, siendo un hijo del Dios de Israel, se ha casado en yugo desigual con una hija de Dios extraño. En otras palabras, uno de los pecados que se han popularizado dentro de la casa de Israel, porque los pastores no están clamando a voz en cuello, es el pecado de los matrimonios en yugo desigual. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver en qué sentido es que el pueblo de Dios está cumpliendo al pie de la letra la profecía que dice que seríamos como los días de Noé. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículos 14 y 16, que dicen así: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 14. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En otras palabras, el texto está hablando de la experiencia que se da cuando el hombre deja a su padre y a su madre para unirse con su mujer bajo el vínculo del pacto matrimonial. Luego el versículo 16 agrega: Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Es decir, que el mismo Jehová que instituyó el matrimonio desde el jardín del Edén, también nos enseña en su palabra que repudia el divorcio. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra la profecía de que seríamos idénticos a los días de Noé, porque nos estamos casando, nos estamos divorciando y estamos entrando en nuevos casamientos, así como fue en los días de Noé. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que hace Jehová con muchos de los ministros de la casa de Israel que lloran y derraman lágrimas sobre el altar. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 13, que dice así: Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Luego el texto agrega, hablando Jehová de los ejércitos, no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Por lo tanto, nosotros podemos entender que lo que hace Jehová con muchos de los ministros de la casa de Israel, que lloran y derraman lágrimas sobre el altar, pero obviamente, como Jehová conoce el corazón de estos individuos y sabe que no están arrepentidos ni mucho menos convertidos, el texto enseña que Jehová no aceptará la ofrenda de manos de estos ministros, no aceptará su ministerio, ni mucho menos Jehová aceptará su arrepentimiento, porque simplemente son lágrimas de cocodrilo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que dice Jehová sobre el que vela y el que responde, sobre el ministro y el miembro, sobre el adulto y el joven, sobre la raíz y la rama en la casa de Israel. Y la base bíblica está en Malaquías 2, versículo 12, que dice así: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al que vela y al que responde. Eso significa que Jehová cortará de la casa de Israel al que vela, refiriéndose al ministro, al sacerdote, al pastor y al dirigente que vela por la congregación, que vela por las ovejas. Jehová cortará no solamente al ministro que vela, sino también al miembro que responde al ministerio del ministro. Jehová cortará al adulto que vela por los jóvenes, a los padres que velan por los hijos. Jehová cortará a todos y cada uno de aquellos que no se arrepientan de corazón y se conviertan antes de que sea demasiado tarde, ya sea el que vela o el que responde, ya sea el ministro o el miembro, ya sea el joven o el adulto, ya sea el padre o el hijo, ya sea la raíz o bien sea la rama. Todos los que no nos arrepintamos de corazón y experimentemos una conversión genuina, seremos cortados de la casa de Israel. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Jehová les recrimina a los dirigentes de la casa de Israel que están en el ministerio, pero no lo desarrollan por vocación, porque no están allí con todo su corazón. Vimos también que Jehová les va a embarrar la cara de estiércol a todos estos ministros que no están desarrollando su ministerio por vocación y no lo están haciendo con todo su corazón.
Además de eso, nosotros vimos que una de las más grandes responsabilidades que tienen los ministros del Evangelio es que deben de alimentar al pueblo de Israel con la ley moral de Jehová y con la ley de la reforma pro salud. Por otro lado, nosotros vimos que estos individuos que están en el ministerio, pero que están desconectados, se han apartado del camino trazado por Jehová, porque están avergonzados del mensaje distintivo de la verdad presente. De hecho, nosotros vimos que Jehová les retira su autoridad espiritual y su autoridad moral a estos individuos desconectados, al grado que el pueblo los mira y los trata como hombres viles, como hombres impíos, y les pierden el alta estima que antes le tenían. Otro aspecto muy importante que nosotros estudiamos fue que cada vez que estos ministros desconectados atacan injustamente a los verdaderos siervos de Dios que proclaman la totalidad de la verdad presente, son registrados en el cielo con el pecado de deslealtad. Inclusive, nosotros vimos que uno de los pecados que se han popularizado en la casa de Israel, porque los pastores no están clamando a voz en cuello, es el pecado de los matrimonios en yugo desigual. Vimos también que nosotros que vivimos en el tiempo del fin, somos idénticos a la generación que vivió en los días de Noé, porque nos estamos casando, divorciando y dando en casamiento, ignorando por completo un así ha dicho Jehová. Por otro lado, nosotros vimos que a pesar de que estos ministros desconectados derraman sus lágrimas sobre el altar de Jehová, Jehová no acepta las ofrendas que vienen de sus manos, no acepta sus ministerios, ni mucho menos sus arrepentimientos, porque Jehová mira sus corazones y sabe que no son sinceros. Y lo último que estudiamos fue que si no experimentamos un arrepentimiento genuino, una conversión genuina y una transformación poderosa por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces Jehová cortará de la casa de Israel tanto al que vela sobre la congregación, que es el ministro, al igual que el que responde, que es el miembro. Ambos serán cortados, porque así lo ha dicho Jehová. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que aprendamos de los errores que se cometieron en los días de Noé para no continuar incurriendo en las mismas prácticas y recibir la ira de Jehová. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros videotutoriales con la intención de volver pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo
la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.